Zongman, acabas de despertar el Sharingan y dices que esto es Danmachi. 211. En el momento en que escuchaba esas palabras, el emperador levantó bruscamente la cabeza. Sus ojos dorados, todavía infantiles, ahora estaban llenos de lágrimas, e incluso contenían un tembloroso miedo y desesperación. Desnudándose. ¿Quieres borrarme? Preguntó con voz temblorosa, como si confirmara o como si suplicara por una pizca de, lo imposible es la existencia de Lin Liuxi, dijo Liu Qibaer, mostrando misericordia. Yo solo quería ser un buen emperador. Se arrodilló en el suelo, las lágrimas corrieron por su rostro, sus dedos agarraban el suelo con fuerza y todo su cuerpo temblaba. No me dejes, ni siquiera tener derecho a vivir más, yo todavía quiero vivir, lloró como un niño de verdad. No era ni un emperador ni un gobernante. Era solo un niño pobre que debería haber estado corriendo en el jardín, pero el destino lo arrojó por la fuerza al infierno de las luchas de poder. Bai Yulin lo miró en silencio, con sus ojos tan tranquilos como siempre. Pero debajo de esa superficie tranquila se esconden emociones complejas. Piedad, pesadez, y un toque de vacilación. 26. Este joven emperador es realmente inocente. Él era simplemente un símbolo dentro del sistema imperial, un peón manipulado. Pero eso es la guerra. Lleva sobre sus hombros el peso de cientos de miles de vidas. Aunque no los mató él mismo, la masacre se llevó a cabo en su nombre. Él era el símbolo del imperio. Es decir, la fuente. También es, el final. Sé que eres una persona lamentable. Shiraba Rin habló lentamente. Desafortunadamente esto es una guerra. No estoy aquí para salvarte, estoy aquí para acabar con el imperio. Y tú eres el apellido del imperio. Cuando terminó de hablar, levantó lentamente la mano y un halo sagrado y solemne se formó en su mano, transformándose en un sable de luz silenciosa. Era una espada que nunca dejaba atrás un cadáver. No sangrará y no dolerá. Solo irá desprendiendo silenciosamente la existencia del mundo, poco a poco. El emperador Liu, 7, Jibashiba lo miró fijamente, con los labios ligeramente separados, pero al final no pudo pronunciar una sola palabra. Él entendió. No los mataron, sino que los olvidaron. No sangrará, no dejará huesos, no dejará nombre. Será borrado gentilmente de los registros del mundo entero. Resultó ser, murmuró, pero sus lágrimas se detuvieron y una sonrisa de casi alivio apareció en su rostro. Esto es lo que les pasa a los emperadores. El siguiente momento. La hoja de luz se cortó hacia abajo. No hubo gritos ni forcejeos. La figura del joven emperador era como luz y sombra dispersadas por el viento, convirtiéndose en motas de luz en la brisa y desapareciendo silenciosamente. Solo queda el vacío. Bai Yulin subió los escalones del templo y contempló toda la capital imperial. En este momento, el verdadero linaje imperial del imperio se ha derrumbado por completo. Ya no hay destino, ya no hay realidad, ya no hay poder imperial. Las armas imperiales hacía tiempo que habían sido destruidas por las llamas y la guerra, y la existencia del emperador se había desvanecido con el polvo. El sistema político imperial se derrumbó a partir de entonces. Los antiguos nobles murieron o huyeron, mientras que los antiguos plebeyos permanecieron desconcertados, sin saber qué les depararía el futuro. Sin embargo, en ese momento, una voluntad divina resonó silenciosamente en toda la ciudad capital. Bai Yulin estaba de pie en el centro del templo divino, con tres figuras ilusorias apareciendo detrás de él. Primero, una figura con cabello blanco plateado, un rostro frío y ojos que parecen flotar con el ciclo de la reencarnación, exudando poder divino. Kaguya Otsutsuki. En segundo lugar, los fantasmas de las bestias de 9 colas flotaban y permanecían allí, mirando hacia el mundo humano desde el cielo, como dioses antiguos que regresaban a su lugar legítimo. En tercer lugar, está el anillo estelar remanente de guerra construido a partir de fragmentos de armas imperiales rotas, que gira lentamente a su alrededor, como una corona después de que sus grilletes han sido destrozados. Extendió lentamente la mano y un orbe espiritual púrpura pálido apareció en ella. Era una creación que había creado fusionando los restos de intención espiritual extraídos de los restos de las armas imperiales con el núcleo del chakra del Rinnegan, y luego comprimiéndolos con el poder de las bestias con cola. Configuración del núcleo primitivo. El imperio está muerto y las armas imperiales están destrozadas. Ahora, usaré el panteón Kaguya como mi alma, el chakra de la bestia con cola como mi cuerpo y los fragmentos de las armas imperiales como mis huesos para reconstruir una nueva base para el poder del mundo. Fuera del templo, el cielo cambió de repente y la luz divina se reunió en los cielos.
Bai Yulin contempló la columna de luz de 9 anillos que se elevaba desde la cúpula de la capital imperial, su tono era tranquilo pero tan autoritario como un decreto. A partir de este día, las armas imperiales ya no serán privilegio de los nobles. El chakra ya no es un regalo de Dios. Todos, siempre que estén dispuestos a escapar del fango del destino, tienen derecho a... Asciende a la divinidad. Lentamente extendiendo su mano y una placa de cristal con un grabado apareció en su palma. Todos los oponentes serán despojados de su divinidad. Todos aquellos que estén dispuestos a someterse tendrán derecho a que sus almas sean reforjadas. La era imperial ha terminado oficialmente y la era divina ha comenzado oficialmente. Todos los residentes de la ciudad capital se someterán a una prueba de despertar del núcleo espiritual basada en la compatibilidad de sus almas. Aquellos que aprueben recibirán una inscripción divina y podrán solicitar convertirse en miembros de la secuencia, obteniendo el estatus divino. Leone contempló el halo de la nueva cúpula de la capital, su expresión era una mezcla de conmoción y complejidad. Este tipo realmente va a transformar toda la capital en una civilización de la escala de los dioses. Akame pronunció una frase en voz baja. Él no está a cargo de la vida privada del otro extraño Bi y Liuzi. Él está guiando a todos a seguir el mismo camino que él. Nagenda murmuró, ¿se trata de crear un orden donde todos puedan evolucionar hasta convertirse en dioses? ¿Y él qué? Estando en una posición superior a Dios, nunca se siente solo. Bai Yulin no respondió a las dudas del mundo exterior. Se sentó en silencio en el trono divino, con su núcleo divino girando lentamente. Sabía que lo próximo que serían restos de la antigua aristocracia intentando revertir el orden, y superhumanos volviéndose intencionalmente contra el sistema Spirit Core 627. Incluso, las antiguas voluntades enterradas bajo los restos de las armas imperiales despertarán. Pero quien quiera que venga, el destino de este mundo, ya no pertenece al imperio. Abrió los ojos, y en sus pupilas doradas, el zorro de 9 colas rugió y giró en un ciclo, con fragmentos del escudo imperial fluyendo a su alrededor como estrellas. En cambio, pertenece a una civilización otorgada por Dios. El antiguo palacio ha quedado reducido a cenizas, y el trono dorado, símbolo de la tiranía, ha sido completamente fundido. En su lugar se alza un magnífico templo nuevo. El Palacio de la Observación de las Estrellas. Su imponente altura se extiende hasta las nubes, con 9 núcleos espirituales dorados suspendidos en el centro de la sala principal, girando alrededor de una rueda estelar central que arde con divinas llamas doradas. Ese es el ojo de la secuencia, y también el anillo del juicio. La voluntad del núcleo de la civilización divinamente otorgada se emitirá aquí, y todos los pecados, traiciones, disputas y peticiones serán juzgados aquí. Y quien preside este palacio de observación de estrellas no es otro que la figura que ya ha ascendido al trono de un dios por encima de todos los demás. Bai Yulin. Se encontró sobre el anillo estelar, su capa cayendo en cascada como el cielo nocturno, envuelto en una túnica forjada con chakra y runas divinas, la luz de su núcleo espiritual brillando como una estrella. No fue coronado rey ni proclamado dios. Detrás de él había varias figuras de pie con expresión solemne. Ese fue quien lanzó la incursión nocturna en el pasado, y ahora se ha convertido en quien posee el núcleo otorgado divinamente. El trono del Señor del Palacio de Observación de Estrellas. El templo que surgió de las ruinas de la capital ahora se alza sobre un pico al que todos miran. En el trono del dios principal, Bai Yulin permanecía en silencio en el centro del anillo estelar, con patrones de chakras e inscripciones del sistema divino entrelazándose y fluyendo en su cuerpo, como un dios del juicio que salió del vacío. Detrás de él estaban las figuras de los asaltantes nocturnos. Akame, Mina, Leona, alguna vez fueron símbolos de resistencia contra el imperio, pero ahora todos están vestidos con túnicas de batalla divinamente otorgadas de plata y oro profundo, con números de núcleo espiritual, y se han convertido en los primeros pilares de liderazgo bajo el sistema divinamente otorgado. Apóstol de las estrellas. Las incursiones nocturnas de antaño han sido redefinidas. Hoy marca el comienzo de una nueva era. El anillo estelar giró lentamente y una luz divina descendió del cielo y se reunió en la palma de Bai Yulin. Su voz, impulsada por el vasto poder estelar, resonó como una gran campana en toda la ciudad capital. El antiguo imperio fue construido sobre la tiranía y coronado con armadura imperial. El emperador es el cuerpo, los nobles son los huesos, y montañas de cadáveres y yeguas de sangre son los cimientos, estableciendo así este trono que flota sobre la niebla de sangre. Hoy he destrozado este trono con mis propias manos. Auge.
Cuando las palabras cayeron, el eje central del Palacio de las Estrellas tembló violentamente y una luz dorada descendió de la cúpula, proyectando las ruinas del Palacio Imperial derrumbado hacía mucho tiempo. Fragmentos del trono fueron clavados en el suelo por innumerables agujas de luz. Bai Yulin levantó lentamente la mano y desplegó un pergamino dorado. El pergamino estaba inscrito con intrincadas runas divinas e imágenes de la capital reconstruida, y su voz resonó una vez más. A partir de este día, la legitimidad imperial queda abolida. El orden divinamente ordenado reemplaza todo el orden antiguo. El Palacio de Observación de Estrellas es el ojo de los dioses. La ciudad capital ya no tiene ninguna familia real. La capital entera se sumió en un silencio sepulcral. La gente común, los soldados, los antiguos nobles y los elegidos divinos alzaron la vista hacia el pergamino que se desplegaba lentamente en el cielo. Al mismo tiempo, un dosel dorado se desplegó lentamente detrás de Shira Arryn, abarcando todo el Palacio de Observación de Estrellas, como si la túnica de un árbitro cayera. Después de 3 segundos de silencio, toda la capital se llenó de gente arrodillada. No se trata de adorar a dioses, sino de someterse al poder de la nueva era representada por Shira Arryn. En ese momento, el viejo emperador quedó completamente sellado. Y la nueva era, en la silenciosa presencia de lo divino, poco a poco fue otorgando gracia y orden. Debajo del Palacio de Observación de Estrellas de alto rango, aquellos que fueron salvados, aquellos que habían luchado en las manchas de sangre del imperio y habían vagado en la niebla de la guerra, finalmente se pararon en caminos diferentes, tocando la luz del destino una vez más. Ya no son fugitivos ni rebeldes. Fueron escogidos por Dios. Bai Yulin levantó la mano y una luz estelar apareció repentinamente en su palma. El núcleo del ojo de la secuencia flotó en el aire y desplegó lentamente un pergamino dorado que ardía con llamas divinas. Una línea de inscripción apareció en el pergamino dorado. A partir de este día, el sistema político imperial queda completamente abolido. El poder imperial terminó, las armas imperiales fueron abolidas y la clase aristocrática fue desmantelada. Todo el sistema militar y político del imperio será tomado por el Palacio de Observación de Estrellas. La capital entera volvió a quedar en silencio, incluso el sonido del viento pareció congelarse. Aquellas familias que otrora eran de alto rango, generales que comandaban miles de tropas y funcionarios que controlaban la vida de la gente, ahora no son más que espectadores silenciosos de pie bajo la alta platier. Observaron impotentes cómo los decretos, escritos por la voluntad de Dios, borraban la palabra imperio de esta tierra para siempre. En ese momento nadie se atrevió a expresar sus dudas. Porque esa persona se encuentra en la cima del poder, su mirada es como la de un dios descendido a la tierra, escudriñando el futuro del mundo entero. Él es Shira Barrin. Él es la encarnación del orden, el creador de una nueva civilización. El Palacio de Observación de Estrellas se convertirá en el centro de gobierno más importante del mundo. Su poder supera al de cualquier familia real, consejo, templo o caballero imperial anterior. La organización anteriormente conocida como Night Ride también completará su misión y llegará a su fin en este momento, marcando el comienzo de un verdadero renacimiento. Su mirada se posó en la gente que estaba detrás de él. Aquellos que una vez encendieron la llama de la esperanza contra la tiranía imperial con su sangre y sacrificio ya no serán rebeldes entre almas errantes sin nombre. Escribirán el código y los límites del mañana para el mundo entero bajo un nuevo nombre y un nuevo orden. A partir de hoy, el Night Ride queda oficialmente disuelto. Todos los miembros son incorporados a la secuencia vidente estelar y se les otorga el título de apóstol estelar. Ya no sois asesinos. Seréis los guardianes de la chispa. Cuando estas palabras cayeron, el sistema divino vibró en el aire y las 6 insignias de autoridad de los caminos se condensaron lentamente, apareciendo una por una ante todos. Bajo la luz divina, su majestad era tan intensa como el sol abrasador. Nadie lo cuestionó. Miraron a Shira Yurrin, no porque les hubiera dado poder, sino porque sabían que detrás de ese poder se encontraban los restos de innumerables camaradas, las palabras inconclusas de Tatsumi, la última pieza de inteligencia transmitida por Lubok y la silenciosa súplica de ayuda en medio de los gemidos y el derramamiento de sangre de millones en el imperio. Ellos respondieron con sus acciones. Se arrodilló sobre una rodilla y recibió la orden en silencio. En esta ceremonia silenciosa, toda la capital verdaderamente inauguró una era de orden. La deidad no habló. Pero a partir de ese momento, todo el mundo lo supo. De lo que hablaba Shira Arryn era de la ley. Lo que sus ojos vieron fue el camino de la justicia. Y el palacio llamado Osimi ya no es solo una torre que simboliza a los dioses.
Más bien, es el punto de partida para reescribir la civilización. El anillo estelar giró lentamente en lo alto del cielo, el ojo de la secuencia se abrió y su luz, como la mirada de un dios, iluminó todas las ruinas de la capital imperial. En este mismo momento, cuando todos los ojos están puestos en nosotros y los dioses están en silencio, Bai Yulin levantó lentamente su mano derecha y un vórtice de color negro violáceo apareció en su palma, como si el espacio mismo estuviera siendo comprimido y desgarrado, produciendo un suave sonido wash. Luego agitó la mano dramáticamente. Auge. Una tormenta espacial indescriptible se desató instantáneamente. Debajo del cielo, después de que se vio el trono del dios de la estrella, una grieta oscura y estrecha apareció de repente en el vacío, como si los cielos y la tierra hubieran sido cortados por una espada. Desde el espacio, una tras otra, emergieron figuras envueltas en un fuerte aura de chakra desde el espacio distorsionado, moviéndose al unísono con pasos firmes. En el momento en que aparecieron, la atmósfera de toda la capital cambió instantáneamente. El aire pareció congelarse y una abrumadora sensación de opresión llenó el aire, como si un ejército real de otro mundo hubiera descendido. Y esos pares de ojos fríos y asesinos, brillando con una luz roja como la sangre, no eran otros que los Sharingan, de Male. Sí, esas figuras que surgieron del vacío eran todas miembros del clan Uchiha. De un vistazo, había docenas de personas, sus pasos firmes como el hierro, sus ojos rojos ardiendo como el sol abrasador y los emblemas de sus clanes ondeando en sus capas. ¿Qué es eso? Esa gente no es de la capital, son un ejército exterior. Mucha gente no pudo evitar exclamar de sorpresa. Akame entrecerró los ojos y murmuró suavemente. Su instinto asesino es demasiado firme. Es un linaje de élite completamente entrenado que proviene del campo de batalla. Lo que trajo fue el poder de lucha de otro mundo. Cuando todos vieron la figura caminando al frente del clan Uchiha, se sorprendieron y sus expresiones cambiaron instantáneamente. Era un hombre alto y delgado que vestía una túnica gris y tenía una sonrisa en los ojos. Su cabello era ligeramente largo y sus pupilas eran frías y erguidas como serpientes. No había fluctuaciones de chakra ardiente en su cuerpo. En cambio, era tan frío y espeluznante como un pantano venenoso en lo profundo del lodo. Orochimaru. Y muchos PD solicito flores, votos de revisión y pedidos personalizados. Capítulo 213. Suscríbete. La puerta dorada se reabre, llegada interdimensional. Orochimaru, de pie al frente del clan Uchiha, no mostró la más mínima hostilidad, pero su sola presencia fue suficiente para hacer que el aire en toda la capital pareciera colapsar. La expresión de Leone cambió. Esa persona está actuando de manera extraña. La mía, exclamó en voz baja. Sentí un aura prohibida que no pertenece a este mundo. Dentro del Palacio de Observación de Estrellas, innumerables matrices mágicas otorgadas divinamente se activaron automáticamente, y los núcleos espirituales resonaron para comenzar maniobras defensivas, pero Bai Yulin simplemente levantó su mano, indicando que todo se detuviera. Dijo con calma. No hay necesidad de entrar en pánico. Ellos son y mi segunda legión de otro reino. Tan pronto como terminó de hablar, todos se alborotaron. Uchiha Fugaku y otros, nombres que una vez dominaron otro mundo, ahora estaban parados en filas ordenadas y en silenciosa solemnidad detrás de Shira Arrin. Orochimaru, de pie al frente, miró a la gente de la capital con una leve sonrisa. ¡Qué maravilloso mundo nuevo! Me interesa, mucho. Justo cuando la brecha se cerraba lentamente, el cielo sobre la capital pareció temblar levemente. Una fluctuación espiritual invisible se extendió hacia afuera como un maremoto, llevando consigo una especie de aura alienígena indescriptible. Esa fue la verdadera opresión de otro reino, después de trascender las leyes del mundo. El siguiente momento. Auge. Toda la capital parecía estar cubierta por una mano gigante. La tierra tembló ligeramente, la temperatura cayó en picado y el aire pareció enrarecerse. Dentro de la densamente guarnecida ciudad imperial, los soldados de las armas imperiales que entrenaban se desplomaron repentinamente, con las rodillas dobladas, y cayeron pesadamente al suelo. Algunos incluso tosieron sangre sin previo aviso, sus pupilas se contrajeron violentamente y sus cuerpos temblaron como hojas. No vieron nada, solo sintieron. Una presencia escalofriante ha llegado. ¿Qué está sucediendo? Mientras tanto, había distritos civiles, distritos nobles, distritos penitenciarios, ruinas de templos, casi simultáneamente, la gente de toda la capital sintió lo mismo. Era una ilusión de ser observado por una deidad. No, no se trata solo de Dios.
Un antiguo sumo sacerdote, que se había escondido en la cámara secreta de un noble y había participado en la concepción de la tiranía del imperio, se arrodilló sobre el suelo de piedra texturizada, cubierto de sudor frío, cantando los nombres de los dioses de la antigüedad. Para su horror, descubrió que su conjuro se había desmoronado por completo, e incluso los ecos de los dioses habían desaparecido. Este es, el nuevo juez del orden. Mientras tanto, en la torre de la ciudad imperial, varios funcionarios civiles imperiales sobrevivientes y los comandantes restantes se pusieron de pie al unísono, mirando a través de los gruesos muros de la ciudad hacia el distante palacio de observación de estrellas. Allí, una procesión oscura e imponente emergió lentamente del vacío, envuelta en túnicas negras con dibujos de nubes rojas, con huellas de núcleo espiritual condensadas por chakras brillando intensamente detrás de ellas. El hombre que iba en cabeza tenía unos ojos ligeramente curvados y serpentinos y una sonrisa burlona dibujada en sus labios. El momento en que el último miembro del clan Uchiha pisó el mundo mortal. El cielo es como un tambor, y cuando el viento cesa, es como un espejo. Toda la capital pareció quedar en completo silencio ante una voluntad invisible. Innumerables personas inclinan la cabeza y se arrodillan, no por piedad, sino por el instinto de sus corazones. Es un miedo que viene de lo más profundo de la especie. Una sumisión a un ser superior, una rendición instintiva a una voluntad irresistible. El viento se detuvo. Las nubes sobre la capital parecieron desgarrarse por una mano invisible, revelando un anillo dorado tejido con luz en el cielo. Ese es el anillo central del Starview Palace, el punto focal que refleja la voluntad divina de la civilización. Bai Yulin dio un paso adelante, patrones de estrellas doradas aparecieron a su alrededor, su capa ondeando ligeramente, su mirada recorriendo la tierra temblorosa. A partir de este día, los tres reinos comparten un orden común. Tan pronto como terminó de hablar, 9 anillos dorados explotaron detrás de él, como una luz sagrada proclamando la ley de un dios, haciendo que todo el cielo de la capital temblara. Pero esto es solo el comienzo. Antes de que todos pudieran recuperarse del anuncio, una figura fría e imponente apareció lentamente detrás de Bai Yulin. Su cabello negro caía cuidadosamente sobre sus hombros, su rostro estaba tranquilo y sus ojos eran profundos e insondables. Uchiha Fugaku. No dijo mucho, simplemente levantó la mano y el Mangekyo Sharingan apareció entre sus cejas. En un abrir y cerrar de ojos. Toda la zona central de la capital imperial, incluidos los funcionarios de alto rango de la ciudad imperial, los generales del ejército de armas imperiales, la delegación de inspección y los enviados secretos de la nobleza, se sintieron como si fueran golpeados por un martillo pesado. ¡Ah! Mi cabeza. Un comandante de alto rango de las armas imperiales de repente se agarró la cabeza y rugió, un sinfín de ilusiones aparecieron ante sus ojos, su cuerpo se tambaleó y cayó al suelo como una marioneta fuera de control. El siguiente segundo, Susanoo. Mientras Fugaku pronunciaba fríamente esas 4 palabras, un dios marcial colosal de medio cuerpo, de decenas de metros de altura, apareció de repente en el cielo sobre la capital. Una armadura construida con huesos, músculos y chakra, y una espada larga ardiendo con llamas negras fueron sacadas del vacío, creando una onda de choque lo suficientemente poderosa como para aplastar la plaza. Toda la capital estaba como si estuviera enfrentando su juicio final. Todos aquellos que alguna vez se llamaron fuertes, nobles o gobernantes se sintieron, en ese momento, como hormigas. Innumerables personas quedaron boquiabiertas, algunas incluso fueron incapaces de mirar directamente al divino Susanoo. ¿Esto es un Teigu? No, esto no es un Teigu. ¿Qué clase de poder es ese? El imperio nunca ha tenido nada que pueda rivalizar con él. Detrás de los altos muros del distrito noble, en una sala de reuniones secreta oculta por los últimos restos de los señores de la guerra imperiales, el caos y los gritos estallaron al mismo tiempo. Eso es, un dios ha descendido al mundo. Con un último grito, todo el salón del Consejo Noble se derrumbó por completo. Las luces se hicieron añicos, las paredes se agrietaron, e innumerables nobles ancianos huyeron como perros callejeros. Mientras tanto, en la cima del Palacio de Observación de Estrellas. Akame estaba de pie en los escalones del templo, la espada Murasame que sostenía temblaba ligeramente, incluso emanaba un escalofrío. Lo que resonaba no eran las armas imperiales, era miedo. Eso es, con los ojos rojos, murmuró aturdida. Ese tipo de método de matar, nunca había visto nada igual antes. Detrás de ella, Esdeath también miraba el campo de batalla distante, ahora en ruinas.
Por primera vez, su mirada habitualmente cínica, arrogante e indiferente se volvió seria. Todo estaba tan quieto como el mar silencioso bajo el hielo y, por primera vez, una oleada de incomprensión surgió en lo más profundo de mi corazón. ¿Tú, ya poseías tal legión? Ella preguntó en un murmullo. Shiraharin no respondió, solo miró hacia adelante. Alto en el cielo, Fugaku Uchiha descendió lentamente, y Susanoo se desvaneció detrás de él como una proyección divina, el genjutsu y el aura de chakra desaparecieron juntos. Pero las persistentes ondas de choque de chakra en el suelo mantenían en vilo a innumerables residentes de la capital, demasiado asustados para moverse. Solo entonces comprendieron por fin. El imperio ya no tiene su ejército más fuerte. Imperial Arms ya no merece ser llamada arma definitiva. La transición de civilizaciones. Completada en un abrir y cerrar de ojos. Akame y Esdeat, como las espadas más afiladas de la antigua era del imperio, finalmente se quedaron en silencio después de presenciar ese momento. El palacio de observación de estrellas, muy por encima de la cúpula celestial. El vacío tembló y las nubes retrocedieron como agua. Una grieta dorada que atravesó los cielos y la tierra se abrió lentamente bajo el control de Baiulin, revelando una escena de otro mundo. Una historia épica de vastos laberintos, templos divinos, innumerables aventureros empuñando armas y luchando contra monstruos abisales. Así es el mundo de Danma. Ora, Baiulin murmuró, las runas del Samsara y la luz del Sharingan se superpusieron en sus ojos, y una puerta dorada que conducía al Dizan se abrió lentamente. El siguiente momento. Auge. Cuando la puerta dorada se abrió por completo, enormes sombras, como gigantes que atravesaban el tiempo y el espacio, entraron lentamente en este reino mortal. Eso no es humano. No se trata de un escudo de armas imperial registrado en ningún anal imperial. Eso es una bestia con cola. Un sello divino apareció en la mano de Shirabarin, la marca de la civilización divina fusionándose con las técnicas de sellado del mundo ninja para formar una cadena de chakra dorada, que arrastró a Zero One Tree junto con esas criaturas colosales que habían cruzado mundos. El primero en aparecer fue el 9 colas. 9 colas ardiendo con llamas de chakra de color rojo dorado barrieron el cielo como 9 meteoritos, derribando fácilmente más de una docena de torres altas en la capital. Cuando su feroz y enorme cuerpo salió del Golden Gate, la tierra se agrietó como papel y su bajo gruñido resonó en el aire. Rugido. El sonido pareció desgarrar el alma y toda la capital cayó instantáneamente en pánico y en un silencio sepulcral. Después del 9 colas, los siguientes también entraron al reino. 8 colas, 7 colas, cada uno es un ser de otro mundo con un poder destructivo de nivel desastre. Y ahora fueron traídos personalmente por Baiulin y llegaron a la capital. ¿Qué es esto? Dioses, no, eso no es correcto, esos son demonios de otro mundo. En el distrito aristocrático de la capital imperial, los investigadores sobrevivientes de las armas imperiales se arrodillaron en el suelo, observando al zorro de 9 colas, que bloqueaba el cielo, saltar y estrellarse fuertemente en la plaza del juicio debajo del palacio de observación de estrellas, causando instantáneamente que los cimientos se agrietaran y el aire colapsara dentro de un radio de 10 kilómetros. Hasta el templo mismo resonó con ello. El poder de las armas imperiales que hemos investigado y desarrollado durante incontables generaciones, es como un juguete frente a él. Uno de los ministros estaba pálido como la muerte y sus ojos estaban llenos de desesperación. Akame abrazó a Murasame con fuerza, con sudor frío corriéndole por la frente. No podía creer que el zorro gigante que acababa de encontrar fuera simplemente el primero que Shiraharin había invocado. Esdeat observó fríamente la formación de bestias con cola que se alzaban como volcanes, sin poder mantener la calma por primera vez. Aunque una vez comandó millones de tropas y aplastó sin piedad a innumerables naciones enemigas, en ese momento, comprendió. Esto no es una guerra. Esta es una reescritura de la civilización. La autoridad dominante que supervisa el mundo de latitudes más bajas desde una perspectiva de latitudes altas. ¿Qué son esas cosas en el chat grupal? Preguntó apretando los dientes. Baiulin se paró frente a la puerta dorada, con su mirada como la de una deidad, y respondió suavemente. Esa era una bestia calamitosa que domé con mis propias manos. En otro mundo, se llaman bestias con cola. Esdeat apenas podía creer lo que estaba oyendo. Sin embargo, con un movimiento de su manga, las bestias con cola detrás de la puerta dorada se arrodillaron e inclinaron sus cabezas, como si lo estuvieran adorando, y toda la ciudad cayó en un silencio aterrador una vez más. Esta escena fue presenciada por millones de personas en la capital. Y en la mente de todos solo había un pensamiento.
¿Qué nivel de existencia posee este hombre? Él no es un dios. Pero él es más que dios. En el silencio, Shiraharin anunció lentamente. A partir de este día, todas las organizaciones militares y políticas del imperio serán entregadas al Palacio de Observación de Estrellas para su reestructuración. Las bestias de cola, como núcleo de la disuasión del Nuevo Mundo, ejecutarán la orden de juicio, la orden de purga y la orden de selección de adaptación. Al momento siguiente, pilares de chakra se dispararon directamente hacia el cielo, como rayos de castigo divino que se conectaban con los cielos. Varios días después. El templo principal del Palacio de Observación de Estrellas, alto en el cielo. Debajo de la enorme cúpula construida con orden otorgado divinamente y corrientes de chakra, Shiraharin se encontraba sola en el centro del ojo de la secuencia. Bajo tus pies se encuentra un paisaje de civilización que ha sido reconstruido en toda la capital. Se restablece el orden y las leyes divinas entran en vigor. El sistema de armas imperiales ha sido completamente desmantelado, reemplazado por el cuerpo de cazadores de estrellas, protegido por las bestias de cola y administrado bajo autoridad divina. Todos los miembros del Night Raid han sido adaptados a la autoridad del núcleo espiritual, transferidos a la secuencia dada por Dios y se han convertido en los miembros de la primera generación del sistema apóstol estelar, dispersos para gobernar varias áreas funcionales de la capital imperial. El sistema de élite del imperio y los linajes heredados fueron borrados a la fuerza, y todos fueron enviados al proyecto de filtrado de memoria para su reeducación. Partes de las fuerzas del mundo Danmachi y del mundo Naruto han formado una legión dimensional conjunta según las órdenes de Shiraharin, y están estacionadas en el nodo espacio-tiempo donde los mundos se cruzan. El orden de los tres reinos es ahora un asunto resuelto. Todo parecía avanzar gradualmente a lo largo de su camino predeterminado. Bai Yulin se encontraba en lo más alto del templo, con un estandarte divino dorado ondeando sobre su cabeza incluso sin viento. Vestía una túnica de chakra, sus ojos dorados eran indiferentes y permanecía en silencio. Sin embargo, bajo ese halo inmutable de luz secuencial, su mirada bajó ligeramente por un instante fugaz. Ondas de luna, Mark está cansado. No es cansancio físico. Más bien, surge de lo más profundo del alma, de ese leve cansancio que surge después de recorrer el mundo, conquistar civilizaciones y situarse repetidamente por encima de todos los seres vivos en una posición absolutamente superior. Desde Horario hasta el mundo ninja, desde la capital imperial hasta el trono de los dioses, juzgó como un dios y conquistó como un rey, pero parecía que había perdido la capacidad de sorprender. ¿Es este, el sabor de la meta? Murmuró suavemente, su voz transmitía algo que no pertenecía a los dioses. Solitario. Sí, la soledad. Su poder era tan abrumador que todos solo podían admirarlo. La reverencia de Akame, la sumisión de Sdeak, la lealtad de los Uchiha, el juramento de Festo, la obediencia absoluta de las bestias de cola, todo esto era increíblemente perfecto, pero increíblemente pesado. Conquistó el mundo, pero perdió la posibilidad de dialogar con él. Nadie se atrevió a mirarlo a los ojos. Ya nadie puede desafiarlo. Los sirvientes del Palacio de Observación de Estrellas se encontraban muy lejos del salón, sin atreverse a entrar, como si ni siquiera su respiración pudiera perturbar a este rey de los dioses. Bai Yulin caminó lentamente hacia el final del templo, su mirada recorriendo las nubes por kilómetros, mirando hacia el distrito civil que gradualmente se estaba restaurando en el otro extremo de la capital imperial. Él dijo una vez: remodelaré este mundo con Dios y la luz. Ahora lo ha hecho. ¿Pero qué sigue? El mundo no tiene enemigos más. Antes de que pudiera terminar de hablar, de repente levantó la mirada. Una suave brisa llegaba desde el vacío, como la presencia de alguien, trayendo consigo una fluctuación familiar pero inquietante de 2,4 veces. El panel del sistema apareció silenciosamente al segundo siguiente. DIM. La tasa general de estabilidad de la civilización ha alcanzado el 95. Evaluación del sistema. El anfitrión ha conquistado completamente el mundo actual. Habilitar el permiso. Próxima ronda de lanzamiento. 90R. Sizitiva Obashiraba Rin no respondió de inmediato. Se quedó mirando la notificación del sistema indiferente, sus ojos brillaron con una luz dorada y de repente sonrió. Entonces, ¿estás esperando que diga comienza? Oh. Levantó suavemente su mano, y la punta de su dedo tocó el ojo de la secuencia en el vacío. Permisos confirmados, se está estableciendo un nuevo mundo. En el momento en que la voz mecánica del sistema se desvaneció, los labios de Bai Yulin se curvaron en una leve sonrisa. Todavía estaba cansado, pero esta vez, olió algo perdido hacía mucho tiempo. Entusiasmado.
Esta vez, ¿alguien me lo pondrá serio? La puerta dorada se abrió de golpe y de las profundidades del vacío emanaron intensas fluctuaciones divinas, como si innumerables dioses antiguos susurraran, rugieran, liberándose de los grilletes de las reglas y anhelando devorar el mundo. Bai Yulin entrecerró los ojos, sus dedos se movieron ligeramente y aparecieron runas divinas en su palma. Continúe el análisis. Análisis en curso. Nombre del mundo. Asesino de dioses tipo. Mundo mitológico multiproyección. Contexto especial. La mitología está entrelazada con la realidad. Aquellos que se desvían de sus deberes divinos son llamados dioses desobedientes. Análisis completo. Veo. Bai Yulin susurró. En este mundo, el poder de la fe se ha hecho realidad. Los dioses ya no residen en lo alto de los cielos, sino que emergen de la mitología y entran en el mundo mortal. Y la gente de este mundo no son corderos que puedan ser pisoteados por los dioses. Algunos magos, algunos humanos con voluntades extremadamente fuertes, por casualidad o destino, matan a los dioses desobedientes que descienden a la tierra, se apoderan de ellos de sus fragmentos divinos y se convierten así en asesinos de dioses. 29 Campione. El ser que invierte la autoridad divina es conocido como el Rey Supremo y es la barrera definitiva contra las calamidades. Dios mata a la gente. Incluso los humanos pueden matar a los dioses. Una sonrisa significativa apareció en los labios de Shira Arrin. Levantó el pie, la rueda estelar dorada giraba detrás de él y dio un paso hacia adelante, a punto de entrar en el portal que conducía al mundo de los asesinos de dioses. Al otro lado de la puerta, la mitología y la calamidad se entrelazan, la matanza de dioses y el caos resuenan, creando un mundo completamente diferente de Akamegaki. Ninja World Danganronpa. Pero en este mismo momento, ¡zas! Una onda apareció silenciosamente detrás de él, el espacio y el tiempo se balancearon suavemente como un espejo, y luego una figura de blanco puro salió de allí. Kaguya, quien llegó al mundo de Akamegaki. Con él. Kaguya no habló, pero sus ojos transmitieron su significado. Sintió la divinidad distorsionada pero familiar detrás de la puerta, un aura que no pertenecía al mundo ninja, pero que era extremadamente familiar. Se trataba de un ser similar a ella. Un dios desobediente que estaba atado a la mitología, la fe y las reglas, pero que eligió liberarse de sus deberes divinos. Este es su campo de batalla, y también sus espíritus afines. ¿Quieres venir conmigo? Bai Yulin no se dio la vuelta, pero preguntó en voz baja. J.U. Kaguya permaneció en silencio, pero dio un paso adelante. Después de una larga pausa, asintió levemente. Ese mundo, tiene una especie de sensación inquietante. Bai Yulin rió suavemente, se giró y abrazó a Jin Kiliu. Una ternura y una dulzura inusuales se reflejaron en sus ojos dorados. Tú. Suspiró, levantó suavemente la mano y tocó la frente de Kaguya. Esta vez, puedes quedarte aquí. Kaguya hizo una pausa, mirando el punto de su frente donde la habían tocado. Entonces, un destello de emoción apenas perceptible apareció en sus ojos, generalmente inexpresivos. ¿No me necesitas? Por supuesto que eres importante. Bai Yulin sonrió. Es precisamente porque eres importante que necesitamos que protejas este lugar. Solo voy a explorar el camino. Mientras hablaba, caminaba hacia adelante. Quiero ver si este mundo realmente puede interesarme. Si no funciona, hizo una pausa y su tono de repente se tornó despectivo. Este es otro mito que necesita ser reescrito. Kaguya lo miró en silencio y de repente susurró. Has cambiado. Bai Yulin hizo una pausa por un momento. En el pasado, eras decidido y despiadado, pero emocionalmente distante. Pero ahora, hay algo indescriptible en tus ojos. Cansancio y anticipación. Bai Yulin permaneció en silencio por un momento, su mirada recorrió Kaguya, el palacio de observación de estrellas, el continente carmesí y el orden que se estaba reconstruyendo, antes de mirar la autoridad mundial flotante en su mano. Quizás sea porque hemos conquistado demasiados. Entonces pienso, ¿no debería tener algún significado la próxima guerra? Dicho esto, no se dio la vuelta y entró en el portal, mientras el vórtice dorado se cerraba lentamente detrás de él. Kaguya se quedó parada frente a la puerta, mirando en silencio por un largo tiempo, antes de finalmente darse la vuelta y marcharse. El paisaje que me rodeaba pasó rápidamente. El palacio de observación de estrellas, Kaguya, el estandarte otorgado divinamente, todo parecía estar manipulado por los dedos del destino, desdibujándose y desprendiéndose rápidamente, convirtiéndose en luz interminable, datos y fragmentos que giraban y se desintegraban en el espacio. Bai Yulin permaneció inmóvil en medio del rayo de luz.
La tectónica mundial en sincronía. Permiso de descenso multidimensional confirmado. Acceso mundial. Campeón. Período temporal. Comienza la historia principal original, sin juego. A medida que toda la luz se fue apagando gradualmente y las reglas del mundo reconstruido se estabilizaron lentamente, Bai Yulin abrió los ojos. Lo que aparece a la vista es un paisaje urbano brillante aunque ligeramente moteado. El estilo arquitectónico es una fusión de renacimiento y gótico, con columnas de mármol y altas torres de reloj con techos rojos, y el aire lleno del rico aroma del café italiano y el aroma de la hierba de principios de verano. Sin embargo, no había ninguna señal de ningún dios en el cielo. Este lugar no se parece a ningún otro mundo que haya conquistado jamás. Sin chakra, sin brazos imperiales, sin panel de habilidades y sin intervención divina. ¿Esto es, Italia? Murmuró algo en voz baja. Sus pupilas parpadearon con una luz dorada divina, y el Rinnegan apareció silenciosamente por un momento, la red sensorial que cubría toda la ciudad se desplegó bajo su voluntad. La distribución de la energía espiritual es 473, extremadamente desigual. El sistema mágico aquí está dominado por sociedades mágicas. Hizo un juicio rápido. La creencia generalizada en la divinidad está suprimida, y aún no ha aparecido un dios desobediente. Al momento siguiente, una notificación del sistema apareció en su mente. Nodo temporal confirmado. Etapa inicial de la historia principal del sistema Campione. Kusanagi Godou aún no ha matado al dios. Señales de desobediencia al dios Mekal aparecen en dirección al Mediterráneo. Es decir, he llegado a una línea de tiempo que recién comienza. Shiraba Rin rió suavemente. Volvió a mirar hacia arriba, al lejano horizonte de la ciudad. Kusanagi Moritsuki Izumi, asterisco, in barra Kijide M. Ese chico que se suponía que se convertiría en el primer rey, me temo que no tendrás la oportunidad de convertirte en campeón. Lentamente levantó su dedo, y una pequeña rueda estelar dorada giró desde la punta de su dedo, dentro de la cual la divinidad y la autoridad multidimensional se fusionaron y se retorcieron. Lo primero que debe hacer a continuación no es salvar ni persuadir. Más bien, significa privar a alguien de la oportunidad de matar a un dios. Una apertura en la que no se permite que aparezca el protagonista masculino original. Y entró en este mundo precisamente para este momento. Bai Yulin se encontraba en el centro de la plaza, rodeado de una multitud bulliciosa. A los lados de la plaza, la gente se sentaba de dos en dos y de tres en tres en los escalones de piedra, disfrutando del sol de la tarde. Este mundo, todavía es relativamente pacífico. Y lo que estoy a punto de hacer probablemente lo romperá. Habló en voz baja, con una mirada serena, pero que atravesaba miles de kilómetros con una luz fría. Al segundo siguiente, la rueda estelar dorada de repente emitió una onda invisible, que se extendió como una ola, cubriendo instantáneamente todas las áreas dentro de un radio de 5 kilómetros. El líquido en la taza de café se balanceaba suavemente. La sombra en la luz del sol se volvió borrosa levemente por un momento. Pero aparte de Shira y Rin, nadie notó que en ese momento, la percepción de toda el área había sido completamente bloqueada. El mundo se congela. Esta es una habilidad de dominio que pertenece a alguien con su nivel de autoridad como dios multidimensional. Dentro de la barrera de imagen congelada, todas las personas comunes se encuentran en una capa segura, en cámara lenta. Su conciencia y sus acciones son guiadas a otra rama del tiempo y serán restauradas a sus posiciones originales al finalizar el evento. No tienes cabida en esta pelea. Por lo tanto, no permitiré que te lastimes. Rin Shirao es un carnicero. Sus conquistas nunca se construyen sobre montañas de cadáveres y mares de sangre de inocentes. Su única mira es al centro de poder, es decir, a aquellas personas o dioses que poseen la clave del futuro. Kusanagi Godou es la variable en este mundo, destinado a convertirse en un campeón, elegido por los dioses, desafiado por calamidades y galardonado con el título de Rey Supremo por todo el mundo. Shira Rin debe despojar completamente a esa persona desde el principio. Extendió su otra mano y la rueda estelar dorada se hundió lentamente. La punta de su dedo conjuró una marca de poder grabada con patrones causales complejos. Objetivo vinculante. Kusanagi Godou. Intervención de la autoridad divina. Eliminar todos los puntos desencadenantes relacionados con el asesinato divino de su cadena causal. Resultado de la ejecución. Bloquea permanentemente la ruta de activación del rango asesino de dioses, cortando todo contacto con aquellos que desobedecen a los dioses. Retroalimentación del efecto. Se reestructurará la historia principal, se reemplazará al protagonista del sistema Campione y se congelarán la causa y el efecto.
En nombre del anillo estelar, despojaos de la oportunidad de matar a los dioses. La voz de Bai Yulin era profunda, pero resonó en todo el mundo como un pronunciamiento divino. Al momento siguiente, la marca desapareció en el vacío, desapareciendo silenciosamente y siguiendo las líneas de causa y efecto, se dirigió hacia la ubicación donde Kusanagi Godou estaba activo. En ese mismo momento, en Kusanagi Godou, en el sur de Italia, se estaba preparando para ir a algún lugar. Ese lugar debería haber sido donde su destino realmente comenzó. Pero ahora, nada de eso sucederá. Desobedecer a Dios significa provocarlo activamente, y no habrá más reversiones del poder divino después de un golpe final y desesperado, ni más milagros. Él siempre será una persona común y corriente. Alguien que nunca tendrá la oportunidad de ascender al trono nuevamente. El precio que pagó fue simplemente el estatus legendario que alcanzó en su vida. Bai Yulin miró en silencio el horizonte lejano, murmurando suavemente. Pero comparado con el equilibrio y la luz que estoy a punto de traer a este mundo, este precio no es alto. En ese momento, las campanas de viento de la plaza vuelven a mecerse suavemente y el tiempo parece haber vuelto a su tranquilidad original. Pero nadie sabía que bajo esta luz solar, un hombre destinado a convertirse en un dios fue borrado silenciosamente del trono del destino por otro ser que ya se había convertido en un dios. Las campanillas de viento en la plaza todavía se mecen suavemente y la luz del sol brilla a través de las nubes sobre los techos de tejas grises de los edificios clásicos italianos, tan pacíficos y serenos como siempre. Sin embargo, esta calma solo duró 5 segundos. Advertir, las leyes fundamentales del mundo han sido desalineadas. Sistema campione fracturado. Auge. Un estruendo bajo, como si abriera de par en par la columna vertebral del mundo, resonó de repente desde debajo de toda la ciudad. Al momento siguiente, el cielo se oscureció de repente. El cielo, que una vez estuvo despejado, pareció rasgarse en dos por una mano invisible, e innumerables patrones divinos dorados y rojos se retorcieron y emergieron entre las nubes, formando el rostro de un dios. Ese era el dios desobediente Beleslana, el antiguo dios de la guerra persa que se suponía sería derrotado por Kusanagi Godou unos días después, y un guardián que servía al dios de la luz, Mitra. Según la trama normal, no debería estar aquí en este momento, ni debería despertar aquí. Sin embargo, debido a que la trayectoria original se cortó abruptamente y la causa y efecto iguales del asesinato divino original se borró, la retroalimentación divina no tuvo dónde ventilarse y finalmente se convirtió en un torrente de castigo divino que se derramó. Auge. En el cielo, una serpiente dorada y ardiente atravesó el cielo y la tierra, llevando el poder destructivo de la autoridad divina mientras se estrellaba desde las nubes, convirtiendo medio bloque en tierra quemada en un instante. El ayuntamiento se derrumbó, la fuente cuadrada se evaporó instantáneamente y el aire se convirtió en un torbellino de llamas que desgarraban y fluían. ¿Qué? ¡Ah! Los gritos y alaridos de pánico subían y bajaban. La gente común no podía ver la forma completa del dios, pero sentía una opresión irresistible en lo más profundo de su conciencia. Esa es la ira de los dioses, la forma en que las leyes del mundo se corrigen, sacrificando la destrucción. La teocracia cayó sobre la humanidad como un tsunami. Sin embargo, es hora de que haga mi aparición. Justo cuando el castigo divino estaba a punto de caer, Bai Yulin extendió su mano derecha y chasqueó suavemente las yemas de sus dedos. Hacer clic. Sobre toda la ciudad, era como si se hubiera abierto una grieta en la realidad, y un límite dorado, como una orden divina, se extendiera frente a él, dividiendo en dos el torrente del castigo divino. El rostro de Dios en el cielo fue cortado y congelado, y la divinidad del mundo entero pareció detenerse por un momento. No se trata simplemente de resistencia, sino más bien de interferencia de la autoridad. En el sistema mitológico que habéis creado, los dioses son superiores a los humanos. Pero en la civilización multidimensional que he construido, Dios es simplemente una forma de poder. Habló con calma, dando cada paso adelante. Con cada paso, un anillo de bloqueo de autoridad entrelazado con la luz del Sharingan aparecía en el vacío. Bien como si subieran a la escalera de la autoridad divina, se acercaron al cielo que estaba a punto de salirse completamente de control. Deberías haber muerto a manos de alguien. Lástima, esa persona ha sido eliminada por mí. El fantasma de Bereslan pareció darse cuenta de algo, dejando escapar un rugido retorcido, pero era demasiado tarde para reaccionar. Bai Yulin cerró los ojos, sintiendo la violenta divinidad surgir en su cuerpo, y luego susurró. Acepta la autoridad divina. Reconstruir el sistema. Auge.
El cielo sobre toda la ciudad se hizo añicos como un espejo, e incontables torrentes divinos se extinguieron instantáneamente bajo la voluntad de Bai Yulin, convirtiéndose en luz dorada y siendo absorbidos por el sistema de núcleo espiritual divinamente otorgado construido a su alrededor. La voluntad abrasadora, tiránica y destructiva de los dioses se ha transformado en una dócil fuente de poder. El mundo ha vuelto al silencio. Bai Yulin bajó ligeramente la mirada, pero un disgusto no disimulado apareció entre sus cejas. ¿Es esto lo que llaman un dios desobediente? Su voz era suave, pero se extendió por la atmósfera como un oráculo divino. A pesar de haber reprimido la tormenta teocrática, no mostró señales de alivio. Al contrario, fue como si su ánimo se hubiera alterado, y sus ojos revelaban una molestia manifiesta. Realmente me estás dando demasiado crédito. Su tono ya no era de caridad ni de sondeo, sino de condescendencia y autoridad absoluta, la de un juez. En el momento en que las palabras cayeron a hacer clic, todo el espacio parecía ser retorcido por él con una sola mano, y las leyes de la realidad se reorganizaban como engranajes. En ese momento, el mundo cambió drásticamente. El núcleo espiritual de Bai Yulin giró violentamente, con llamas, relámpagos, oscuridad y luz dorada entrelazándose para formar una enorme huella de rueda celestial que descendió del cielo. Ensayo. Todo lo que vi fue, sobre el cielo, una rueda divina que alcanza los cielos explotó de repente, como un rayo que descendía del cielo, perforando precisamente el remanente divino del dios desobediente que aún no se había disipado por completo. ¡Bum! La ciudad entera de 247 tembló de repente, las calles se agrietaron y las venas de la tierra se hincharon. Un destello dorado, de cientos de metros de profundidad, atravesó el cielo, y una profunda herida abrasadora se excavó en el suelo. Esa imagen persistente, conocida como el dios rebelde en las manos de Shira-Arin, ni siquiera pudo lograr un descenso completo. Fue borrado directamente a la nada. No hubo gritos de agonía, ni luchas, e incluso las réplicas de la autodestrucción quedaron completamente selladas dentro del núcleo espiritual otorgado divinamente, transformadas en factores de autoridad de alta dimensión extremadamente puros, que Bai Yulin podía manipular libremente. ¿Te atreves a desafiarme? Bai Yulin resopló fríamente y apretó suavemente su mano derecha. Las fluctuaciones divinas que habían permanecido con resentimiento fueron borradas por completo de las coordenadas del mundo. Ni siquiera frunció el ceño, como si estuviera limpiando una mancha sucia. Lo que llamáis dioses no son más que poderes indómitos a mis ojos. Este es el castigo divino de Shira-Arin. No fue por justicia, no fue por salvación, y no fue para presumir. Es simplemente un mantenimiento de las reglas y una declaración abrumadora de dominio. La rueda divina dorada en lo alto del cielo seguía girando lentamente, como si todo el cielo se hubiera convertido en una extensión de su voluntad. Shira-Arin bajó la cabeza y miró al mundo humano debajo de él, que huía en pánico pero ya había sido sellado por la barrera. Pero esta vez no hizo ningún movimiento. Porque él sabía, la presa ha sido despejada. En algún lugar de la ciudad en este momento, en lo profundo de un callejón oscuro y estrecho. Silbido ja silbido. La respiración pesada y rápida continuó, como si una bestia feroz estuviera reprimiendo por la fuerza el dolor ardiente y insoportable dentro de su cuerpo. Era un hombre que llevaba una capa y la sangre corría por su frente, dejando una marca incongruente en el pavimento de piedra. No era otro que la encarnación misma del antiguo dios persa de la guerra. Se agachó, con una mano presionada firmemente contra la pared. Todo su ser había perdido la majestuosidad y la presencia imponente que había mostrado antes en el lado del mito. Tos, tos, tos. Escupió varios bocados de sangre mezclada con esencia divina y gruñó entre dientes. ¿Quién es? No tenía idea de lo que acababa de pasar. Solo escuchó el sonido del cielo rompiéndose, y luego la divinidad comenzó a gritar. Las fluctuaciones bruscas y caóticas provocaron el colapso de las reglas del mundo entero. Al segundo siguiente, antes de que pudiera reaccionar, fue aplastado por una voluntad desde lo más profundo de la estructura mitológica. En ese momento no pensó, no razonó. Solo había un pensamiento. Escapar. Si su verdadera forma no hubiera estado oculta en lo profundo de la ciudad y no hubiera activado sus habilidades de autodefensa inmediatamente, podría haber sido aniquilado ya. La divinidad ha sido destrozada. Miró hacia abajo y vio la extraña grieta que había aparecido en su brazo derecho. No fue un trauma físico, sino una ruptura arraigada en la naturaleza divina. ¿Quién es ese tipo? Bereslana nunca había sido derrotado tan fácilmente en su propio dominio teocrático.
Es como si un general resultara gravemente herido por un puñetazo de un granjero común y corriente, solo para descubrir que, en realidad, el granjero está respaldado por todo un sistema mitológico de nivel de época que lo está abrumando. Simplemente no es rival para el granjero. Este mundo realmente dio origen a tal anomalía. Ante este pensamiento los ojos de Bereslana comenzaron a temblar. ¿Quién es exactamente este misterioso chico de cabello negro? ¿Conquistar el mundo? No podemos quedarnos aquí más tiempo, este mundo está a punto de cambiar. Apretó los dientes, soportando el dolor insoportable de su ser divino destrozado, y se tambaleó hasta ponerse de pie. ¿Dónde está la majestad del dios de la guerra de hoy? Pero justo cuando dio un paso, una luz dorada cegadora de repente explotó en el cielo sobre su cabeza. Auge. Fue la réplica del castigo divino, un rayo de luz ardiente que portaba el poder de la aniquilación y descendía del cielo. Las pupilas de Bereslana se contrajeron de repente. En ese instante, sus instintos de lucha se activaron salvajemente. Antes de que pudiera siquiera pensar, sus músculos ya habían reaccionado, estallido. Los ladrillos de piedra bajo sus pies se hicieron añicos y, de repente, saltó hacia atrás, transformándose en una mancha borrosa mientras se movía decenas de metros hacia los lados. Auge. Al momento siguiente, la luz dorada cayó y todo el callejón quedó aplastado como si hubiera sido atropellado por la mano de un gigante. Se abrió un cráter enorme en el suelo que abarcó 3 bloques enteros. Las paredes se agrietaron, las barras de acero se deformaron y la ola de calor se desató como un torrente furioso. Incluso las réplicas fueron suficientes para dejar atónitos a todos los sensores mágicos de la ciudad. Donde había estado Bereslana, solo quedaron ruinas carbonizadas. A lo lejos, Bereslana estaba acurrucado, con el rostro pálido. Bajó rígidamente la cabeza, mirando la marca de quemadura en su hombro izquierdo, formada por las réplicas, una marca de su esencia divina siendo quemada, profundamente hasta el núcleo. Esta vez ni siquiera tuvo el coraje de contraatacar. ¿Me estás poniendo a prueba? Bereslana finalmente entendió. La advertencia del chico de cabello negro no fue un arrebato de ira, sino un acto deliberado de control y represión. Él ya sabía que no estaba muerto. Este ataque fue la marca final para él, el fugitivo. Como un cazador que, antes de partir, utiliza deliberadamente la punta de su cuchillo para cortar la piel de la presa como advertencia. Solo porque puedas escapar una vez no significa que puedas escapar una segunda vez. Odioso y Bereslana apretó los dientes y apretó los puños con fuerza, pero ni siquiera tuvo la fuerza de voluntad para luchar. Solo un pensamiento permaneció en su mente. Ese bastardo de Mekal debería estar aquí pronto. PD. Solicito flores, votos de revisión y pedidos personalizados. Capítulo 218. Suscríbete. El mundo tiembla, el poder divino regresa a su lugar. Ese bastardo de Mekal debería estar aquí pronto. Bereslana apretó los dientes, su cuerpo se agazapó en las sombras, incluso su aura divina fluyó con extrema cautela. Pero sabía en su corazón que, frente al poder de aquel muchacho de cabello negro, ni Mekal ni ninguno de los dioses antiguos podrían revertir el trastorno. En ese momento, las réplicas causadas por el castigo divino ya habían barrido el mundo entero desde los cielos sobre la ciudad. En lo más alto de la torre del Vaticano, los cardenales, con el rostro ceniciento, contemplaban la grieta dorada en el cielo, donde se habían hecho añicos los instrumentos de cristal utilizados originalmente para observar las fluctuaciones de la autoridad divina. Esta fluctuación, es un castigo divino. Un castigo divino es ajustar cuentas con el orden de esta tierra, 247. Algunas personas gritaron alarmadas, se arrodillaron para orar y cantaron himnos temblorosos, solo para descubrir que los dioses ya no respondían. Y en el momento en que el mundo se sacudió, Shiraharin ya ha alcanzado el punto más alto del horizonte de la ciudad en lo alto de la rueda divina dorada. En ese momento, miró hacia la tierra como un juez divino. Las tormentas, los truenos, las brasas y las cicatrices persistentes cesaron bajo su voluntad. La ciudad entera, y en realidad todo el mundo místico, contuvo la respiración. Una ola espiritual invisible barrió el mundo, resonando en los corazones de cada mago, poseedor de autoridad divina, espíritu remanente de un dios antiguo y asesino de dioses. Bai Yulin habló, su voz no era fuerte, pero llegó claramente al alma de cada ser vivo. A partir de este día, el sistema teocrático será reconstruido. Ubi-1-Ok-C. Todos ellos son considerados traidores a los dioses. Auge, la tierra tembló y el cielo pareció llenarse de energía oscura. Esto no es una declaración. Estas son las reglas.
Lo que salió de su boca no fue un sonido, sino una ley, un decreto, una orden irresistible para cambiar el mundo. Un sistema otorgado divinamente. ¿Qué es un sistema otorgado divinamente? ¿Quién es? ¿Es un nuevo dios? ¿Es el dios del orden por encima del caos? Bai Yulin, sin embargo, permaneció indiferente, con las manos entrelazadas tras la espalda, mirando a todos los seres vivos. El mundo no necesita mitos caóticos. Tu divinidad está ahora sujeta a mi juicio. La rueda divina dorada giró lentamente, los símbolos del mundo se reorganizaron y rayos de estrellas atravesaron la red estructural del reino místico. En el momento en que pronunció esas palabras, se sintió como si un pesado martillo hubiera sido clavado en los corazones de todos los usuarios de la autoridad divina en el mundo místico global, y sus almas temblaron levemente. Un nuevo orden descendió sobre el mundo en un instante. La rueda divina dorada giró lentamente, y los símbolos del mundo se reorganizaron. Cadenas de estrellas, como cerraduras divinas, cayeron del vacío, penetrando cada vena del mundo místico y sellando firmemente la estructura de autoridad divina, antaño dispersa y desordenada. En ese momento, las fluctuaciones espirituales entre el cielo y la tierra cambiaron repentinamente. Los cimientos del sistema Godslayer se han derrumbado. El equilibrio original entre dioses y humanos, y entre aquellos que mataban a dioses y tomaban el poder por la fuerza, quedó completamente destrozado. Era una estructura frágil construida sobre lógica mitológica, contratos causales y fragmentos de autoridad divina, que se hizo añicos como un espejo en el momento en que Bai Yulin pronunció esas palabras. De repente, Susanoo se puso de pie y, por primera vez, su rostro mostró una expresión de horror y miedo incomprensible. ¿Qué clase de poder es este? La luz divina que lo envolvía fue despojada poco a poco, convirtiéndose en polvo de estrellas y llevada a la fuerza por la rueda dorada en lo lejos en el cielo. Mi autoridad divina, el poder que tomé con mis propias manos fue arrebatado en un instante. El príncipe negro Alejandro permaneció en silencio durante un largo rato antes de finalmente bajar lentamente su cetro, su espíritu de lucha completamente tragado por un aura escalofriante. Mientras contemplaba el resplandor que proyectaba la cadena dorada de luz divina en el cielo, reconoció por primera vez un hecho. La teocracia está desapareciendo, los dioses temblaron. Los restos de los dioses antiguos que una vez se sentaron en lo alto de sus tronos, la voluntad caótica nacida de la matanza de dioses por parte de los asesinos de dioses y los otros dioses que habían estado observando en secreto, todos se dieron cuenta en este momento de que, el verdadero gobernante ha llegado. No son dioses venerados en la mitología, ni santos tejidos por la humanidad. Más bien, es un juez con plena autoridad, que trasciende el derecho divino y la causa y el efecto, y mira hacia abajo desde una dimensión superior. En ese momento, el mundo entero reconocía en silencio una cosa. El viejo orden está muerto. Se reescribirá una nueva orden. En lo alto del cielo, Shiraharin miró en silencio este mundo que había sido gobernado conjuntamente por dioses y humanos. Bajo sus pies, cadenas de estrellas doradas se entrelazaron formando una red que encerraba la divinidad, sellaba la autoridad divina y ataba la voluntad de los antiguos dioses. Su voz resonó de nuevo, tranquila como el agua quieta, pero tan pesada como un monumento. La era de los asesinos de dioses. Fin. Dios ya no es un poder que pueda ser masacrado a voluntad. De ahora en adelante, la autoridad divina pertenece únicamente a los bienaventurados, reconocidos y ortodoxos que están registrados en el sistema divinamente otorgado. Levantó la mano y un monumento celestial invisible apareció en el vacío, inscribiendo estas dos, la primera ley de la nueva era. La autoridad divina no puede ser confiscada en privado. Los infractores serán castigados. Bajo esta luz dorada, la conciencia de los dioses de todo el mundo quedó en silencio, los sobrevivientes de los asesinos de dioses inclinaron sus cabezas y las sociedades mágicas, el Vaticano y los cultos secretos contuvieron la respiración. Ese fue el repique de una era perteneciente al soberano, resonando por primera vez en los cielos de la autoridad divina. Bai Yulin cerró los ojos levemente, sintiendo la tranquilidad después de que se reconstruyeran las leyes del mundo y dijo con calma. Yo escribiré el mito. Detrás de él, una rueda dorada giraba como el sol en el reino, iluminando el mundo mortal y las almas temblorosas de los dioses. Solicito flores, votos de revisión y pedidos personalizados. Capítulo 219. Por favor suscríbete. El señor de las secuencias no puede ser provocado. Pero, como un camarón, parece que ahora mismo, una violenta oleada de energía divina surgió repentinamente del lejano horizonte, alterando la atmósfera y provocando que los cielos temblaran ligeramente.
Era un poder imbuido de un espíritu de lucha frenético y una voluntad destructiva, que se elevó como un estandarte en un antiguo campo de batalla, para luego transformarse en una ráfaga de viento, rompiendo instantáneamente las nubes y descendiendo sobre la ciudad. Auge. La onda expansiva se extendió por cientos de millas y el cielo rugió una vez más. Una figura alta e imponente se encontraba en el vacío, su pecho desnudo revelaba músculos entrelazados con patrones divinos. Sus ojos eran feroces y todo su cuerpo exudaba el aura asesina de un antiguo campo de batalla lleno de sangre y hierro. Mekal, el dios desobediente. Se suponía que vendrían a desafiar al dios de la guerra, Beleslana, para completar el duelo mítico entre archienemigos, encender una guerra entre dioses y provocar desastre y matanza. Bellerslanas. Mekal rugió, su voz como un trueno atravesando el cielo, pero cuando sus ojos divinos recorrieron los alrededores, no vio la figura esperada del dios de la guerra. ¿Eh? Mekal se sorprendió un poco, apretó los puños y su naturaleza divina surgió. Sintió que el aura de Beleslanas flotaba en el aire, pero también había un poder más aterrador y de nivel superior que aplastó y disolvió por completo esa aura. Finalmente, su mirada cayó sobre el joven de cabello negro con un aura serena y divina debajo de la rueda dorada en lo alto del cielo. Las pupilas de Mekal se encogieron ligeramente. Instintivamente sintió que dentro del muchacho yacía un poder aterrador capaz de aniquilar la esencia misma de la autoridad divina. Pero él era, después de todo, un dios de la guerra nacido en el antiguo campo de batalla, nacido para la guerra y existente para el caos del mundo. Este silencio opresivo no lo detuvo. Por el contrario, encendió la locura dentro de él. Ja, 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 ja. Mekal se rió a carcajadas, su voz llena de salvajismo y espíritu de lucha. ¿Dónde está Bereslana? ¿Dónde se escondió ese cobarde? Tú, mortal desconocido, ¿cómo te atreves a ordenar un castigo divino aquí? ¿Cómo te atreves a perturbar la autoridad divina aquí? Sus ojos ardían con intenciones asesinas. De repente, levantó el brazo derecho y el poder divino se condensó, creando una larga lanza forjada con espíritus de batalla y relámpagos en el vacío. Muy bien. Déjame, Mekal, ofrecerte primero, mortal arrogante, como sacrificio de sangre en el campo de batalla. Rugió y su poder divino explotó como un maremoto, transformándose en un arma de guerra que arrojó directamente al corazón de Baiulin. El poder de ese único disparo fue suficiente para atravesar montañas. Sin embargo, Bai Yulin simplemente observó en silencio, sin esquivar ni levantar la mano. En sus ojos, la rueda dorada se reflejó y un vórtice divino emergió silenciosamente. El sonido no fue fuerte, pero fue suficiente para romper los truenos y relámpagos en los oídos de Mekal. Un desafío tonto. El siguiente momento. Antes de que la lanza lo alcanzara, se hizo añicos centímetro a centímetro ante la barrera divina que rodeaba a Bai Yulin, convirtiéndose en un cielo lleno de relámpagos y polvo que se disipaba con el viento. Las pupilas de Mekal se contrajeron bruscamente y las profundidades de su ojo divino reflejaron el polvo del rayo que se disipaba. Eso es imposible. Esa era la lanza del dios de la guerra, que forjó con autoridad divina y poder divino, y era lo suficientemente poderosa como para destrozar el templo. Pero ahora, ni siquiera podían acercarse al chico de cabello negro antes de ser aniquilados por la barrera divina invisible, sin siquiera un eco persistente. ¿Qué vas a...? Mekal gruñó, su voz ronca, sus instintos divinos le decían que la persona que tenía delante, no, hay que decir que este ser no está en absoluto dentro del sistema teocrático que puede comprender. Él no es un dios. Él tampoco era una persona común y corriente. Más bien, es la ley misma en un nivel superior. Shirabarin no respondió. Sus ojos estaban tranquilos y fríos, una rueda divina dorada giraba detrás de él, el cielo temblaba bajo su voluntad y cadenas de estrellas caían del vacío, rodeando a Mekal como un sello de juicio, sellando el tiempo y el espacio, la autoridad divina e incluso la causa y el efecto de la existencia de Mekal en este mundo. Mekal rugió, todo su cuerpo ardía con divinidad. Quería liberarse, revertir la situación, aunque solo fuera con un grito, desafiar esa autoridad absoluta. Poder, su rugido, bajo la luz dorada, sonó como un sollozo en el viento. Una simple hormiga que no se atreve a obedecer a un dios, se atreve a desafiar a su soberano. La voz de Bai Yulin no era fuerte, pero exudaba una innegable frialdad divina. Antes de terminar de hablar, levantó lentamente su mano derecha, moviendo ligeramente las puntas de sus dedos. En el vacío, una espada larga dorada formada a partir de puro poder de castigo divino tomó forma silenciosamente. El miedo apareció por primera vez en los ojos de Mekal.
No, en el momento en que abrió la boca, la espada dorada comenzó a cortar poco a poco desde arriba. Reír, una luz dorada, como un río celestial que se desborda, atravesó el cielo y partió en dos el enorme cuerpo divino de Mekal. Su divinidad se dividió en dos en un instante, su espíritu de batalla se hizo añicos y se convirtió en polvo y desapareció con el viento. Ya sea divinidad 247, autoridad divina, cuerpo divino o la causa y efecto de su existencia en el mundo, todos fueron completamente aniquilados bajo la espada del castigo divino de Baiulin. El temblor divino que impregnaba todo el cielo se congeló en ese momento. El eco se desvaneció y el polvo se asentó. Mekal, transformado en luz estelar, fue incluso despojado de su derecho a la reencarnación. Bai Yulin envainó lentamente su espada, y la espada dorada invisible se hizo añicos en la punta de sus dedos en una lluvia de luz, que luego fue absorbida por la cadena estelar y transformada en parte de una nueva secuencia. Miró al mundo desde arriba, con voz tranquila y distante. Toma esto como una advertencia. Sobre la ciudad, la luz dorada volvió a la tranquilidad, pero la huella divina que dejó en el cielo se ha convertido en el punto de partida de una nueva era. El sistema teocrático global se ve sacudido una vez más. Los viejos dioses se han retirado. El poder del asesino de dioses se desmorona. En ese momento, los miembros de las sociedades mágicas, los cultos y el Vaticano reconocieron en silencio. El nuevo rey, el verdadero gobernante, Shiroba Rin, ha reclamado la autoridad divina para el único gobernante. Bai Yulin simplemente se quedó con las manos detrás de la espalda, de espaldas al cielo, y dijo con calma. El señor de la secuencia no puede ser desafiado. En el silencio sepulcral que siguió al castigo divino, una figura carmesí corrió hacia ellos. Era una muchacha que vestía una capa de caballero con estampados rojos y dorados. El viento agitaba su larga y ardiente cabellera, y sus ojos dorados revelaban agudeza y ansiedad. Erika Blantyre. El orgullo de la sociedad mágica italiana, el mago de cobre rojo, sintió la actividad inusual en el campo de batalla en el momento en que llegó la energía divina de Mekal. La autoridad divina del dios desobediente manifestada en el mundo era tan poderosa como un trueno, e incluso como un caballero superior en el mundo mágico, temblaba en su corazón. Sin dudarlo, invocó su espada espiritual y se lanzó al campo de batalla con todo su coraje y sentido de misión. Pero lo que ella no esperaba era que cuando estaba a punto de llegar al campo de batalla, todo ya había terminado. Ella acababa de correr hacia el borde de una ruina de gran altura cuando se detuvo y miró hacia arriba bruscamente. Lo que aparece a la vista es la rueda divina dorada que cuelga en lo alto del cielo, tan brillante como el sol abrasador. Debajo de esa rueda dorada, una figura solitaria y distante, con cabello negro, permanecía en silencio. Bajo los pies de aquel hombre, solo quedaba en la tierra una profunda quemadura que se extendía por kilómetros, junto con las cenizas persistentes y la luz que se disipaba con el viento. Esa era la divinidad de Mekar, que ha sido completamente borrada, sin dejar ni siquiera una posibilidad de reencarnación. Erika contuvo la respiración mientras su corazón latía con fuerza. ¿Cómo es posible? Y Mekal, el dios desobediente y así como así originalmente pensó que sería una batalla entre dioses y reyes, y que podría presenciar el milagro del asesino de dioses cambiando el rumbo. Pero la realidad destrozó su imaginación. Mekal no dejó ningún milagro. Ni siquiera los ecos de la guerra divina se habían escuchado aún. Su distante y poderoso espíritu desafiante se desvaneció en un instante bajo la voluntad del joven de cabello negro. ¿Quién es exactamente ese chico? La mano de Erika que sostenía la espada tembló levemente, sus ojos dorados reflejaron la figura que estaba de espaldas al cielo, con las manos detrás de la espalda. Aunque no era especialmente alto, inspiraba más admiración que cualquier estatua de un dios. Su capa ondeaba al viento, y la rueda dorada tras él parecía conectar con el cielo y la tierra. El resplandor de su poder envolvía el área circundante, haciendo que la gente temiera mirarlo directamente. Es Dios. No, susurró otra voz en el corazón de Erika. No es un dios. Es una existencia que trasciende incluso a los dioses. Bai Yulin pareció sentir algo y giró ligeramente la cabeza, su mirada cayó sobre Erika en el borde de las ruinas en la distancia. Aquellos ojos eran tan profundos como el mar estrellado, con una tenue luz divina dorada fluyendo entre ellos. En el instante en que sus ojos se encontraron, Erika sintió una sacudida, como si alguien hubiera visto a través de su alma. Pero no había desprecio ni amenaza en su mirada. Solo una majestad silenciosa y una mirada tranquila que domina a todos los seres vivos. Por primera vez, su espada se inclinó ligeramente.
Porque ella sabía, en ese momento, no se encontraba frente a ningún dios del que hubiera oído hablar, ni ante ningún reinado o cetro del mundo de la magia. Más bien, son las nuevas leyes de este mundo mismo. Erika miró la figura en silencio durante un largo rato. Su espada se inclinó ligeramente, pero su corazón seguía latiendo con fuerza. Era como si su alma hubiera sido completamente traslúcida en ese breve contacto visual, expuesta a la luz dorada de las estrellas, sin ningún lugar donde esconderse. Sin embargo, no había desprecio ni intención asesina en esa mirada. Había solo una calma y una majestuosidad incuestionables, como si estuviera examinando el orden mismo del cielo y de la tierra y de todos los seres vivos. Erika respiró profundamente, apenas logrando estabilizarse, pero en ese momento, la mirada de Bai Yulin se agudizó levemente, como si finalmente hubiera dirigido su atención hacia ella. Erika Brandley. Shira Arryn recitó el nombre en silencio en su corazón. Una de las heroínas principales del mundo de Godkiller, un símbolo de la caballería, la gloria de la sociedad mágica y una mujer cuyo futuro está intrincadamente entrelazado con Kusanagi Godou. Pero ahora, Kusanagi Godou ha sido eliminado por él, y esta chica que se suponía que estaría con ese chico ahora está parada sola al borde de las ruinas del cambio de autoridad divina. Con un ligero pensamiento, la figura de Bai Yulin desapareció debajo de la rueda dorada en lo alto del cielo. Silencioso y quieto, el único sonido en el mundo es la suave brisa que remueve las cenizas restantes de las ruinas. Las pupilas de Erika se contrajeron bruscamente. Ella agarró la empuñadura de la espada casi instintivamente, su corazón latía hasta el límite. Pero cuando volvió a levantar la mirada, la figura del chico de cabello negro ya estaba frente a ella, a solo unos metros de distancia. Estaba de pie en el viento, con su capa ondeando ligeramente y el rostro sereno. A corta distancia, su aura divina, tan majestuosa como el cielo y la tierra, se volvió aún más clara, como si la luz, la sombra, el viento e incluso la respiración circundante se suprimieran hasta el punto de casi congelarse debido a su presencia. El corazón de Erika dio un vuelco otra vez y su rostro palideció ligeramente. Él viene hacia mí. Este fue el primer pensamiento que pasó por su mente. Sus instintos como caballero mágico le hicieron casi sacar su espada para luchar. Pero justo cuando estaba a punto de tomar una decisión, una sonrisa apareció en el rostro de Shira Arryn, o quizás Zhao. La sonrisa no era ostentosa, ni contenía ninguna intención asesina, amenaza o desdén condescendiente. Era simplemente una gentileza, imbuida de absoluta confianza y compostura. Erika estaba atónita. Sus dedos, previamente tensos, se relajaron levemente y el miedo instintivo que surgía de lo desconocido en su corazón fue reprimido silenciosamente en esa sonrisa. La voz de Bai Yulin llegó con el viento, profunda y tranquila. Eres muy bueno. Estas tres simples palabras tienen un poder cautivador. Erika miró con los ojos muy abiertos al chico que estaba frente a ella, con incredulidad. ¿Qué tipo de evaluación es esta? ¿Es una aprobación? ¿Un elogio? ¿O, solo una simple afirmación?